Saludos, hoy vamos a trabajar con acrílicos. Comencé haciendo un dibujo de lo que va a ser el trabajo y para el cielo comienzo a mezclar azul phtalo, blanco y un poquito de amarillo. En este caso el amarillo que yo estoy utilizando es el amarillo de cromo y el azul que estoy utilizando es el azul phtalo. Si no tiene ninguno de estos dos colores, lo que tiene que hacer es usar el que tenga a la mano o el de su preferencia. Agregué un poquito más de blanco a la mezcla para aclarar lo que es el cielo y dejar de forma definitiva. Utilizo los restos de la mezcla agregando verde a la misma, algo más de azul y blanco, y con este tono voy a estar trabajando lo que será una zona de vegetación, una arboleda. Esta es la base. Lo estoy utilizando en tonos verdes que van hacia el azul porque esta zona es una vegetación lejana y por esto vamos a estar entonces pintando en tonos que van hacia el azul. Nos ayudamos de esta manera a visualmente alejar esta zona. Si deseas saber los materiales que estoy utilizando para este trabajo, pasa a la caja de descripción que ahí voy a dejar información de los mismos. En estos momentos estoy mezclando rojo, verde, negro. Si quiere agregar un poco de ocre lo puede hacer, si no, esto es opcional. Preparé un tono marrón bastante oscuro para dar la base de una especie de pared o muralla de piedras. Esto es solo la base. También con este marrón oscuro voy a trabajar la base en otras zonas que también son piedras o van a ser piedras cuando las trabaje más adelante. Estoy oscureciendo un poco de verde y lo hago mezclando el mismo verde sap green o verde vejiga con algo de negro y voy a dar la base en esta zona que va a estar cubierta de hierbas. Si no tiene ningún negro, lo que debe hacer es mezclar el azul que tenga a la mano con algún amarillo, obtiene un verde, entonces lo oscurece un poco agregando el negro y listo. Aquí nuevamente trabajo con tonos amarronados para seguir sugiriendo o dando las bases de lo que serán algunas piedras. Te recuerdo que para este tono marrón utilicé rojo, verde, ocre y negro. Las bases no tienen que quedar exactamente igual en cuanto a tono, así que no importa si tuvo que hacer nuevamente la mezcla y no le quedó exacta. Estos son simplemente bases para ir quitando un poco el blanco del papel en este caso y para ir situando más o menos los elementos que va a tener este trabajo. Aquí utilicé un tono amarronado más claro. Lo que estoy dando es unas bases en la zona de lo que será el agua próximamente. Me voy a ayudar con un pincel de abanico en estos momentos y en los residuos de mezcla agregué azul, amarillo y blanco. Estoy buscando nuevamente un verde que vaya hacia el azul, pero ahora un poquito más intenso, no demasiado, para entonces trabajar la vegetación o arboleda que está en la parte de atrás. Si no tiene un pincel de abanico, puede trabajar con un pincel plano, un angular, un lengua de gato o el de su preferencia. Ajusté un poco más la mezcla agregando algo de blanco y continúo trabajando.
Puede trabajar esta zona haciendo pinceladas en vertical o dando golpeteos. Usted decide cómo la quiere trabajar. Ajusto un poco más la mezcla agregando azul adicional. Continúo trabajando. Agrego más azul, quiero oscurecer un poco. También agregué un poquito de verde, algo de rojo. Agregué un poco más de azul y en esta ocasión agregué también algo de negro, nuevamente rojo, oscurecí un poquito más. Sigo ajustando la mezcla o haciendo más cantidad de ella en caso de que sea necesario y voy a continuar repasando los tonos o los colores en esta arboleda hasta llegar al resultado que deseo. Una vez logrado ese resultado, vamos a continuar trabajando y ahora estoy utilizando los restos de mezcla amarronada. Agregué negro a la misma, un poco de rojo, algo de amarillo ocre. Estoy haciendo ahora lo que son unos troncos en esta zona de unos pinos que va a ver prontamente. Va a agregar la cantidad que desee. Estoy haciendo nuevamente la mezcla amarronada para los pinos en el otro lado. Si a usted le queda mezcla, no tiene que seguir preparando. Cuando vaya a hacer las ramas de estos pinos, lo voy a trabajar de dos maneras, un lado de una manera y el otro de otra. Por ejemplo, aquí voy a estar dando lo que son unas líneas para ir marcando las ramas. Esto es opcional, les estoy mostrando una manera que se puede hacer. Solamente guías, estas líneas se van a cubrir completamente cuando esté aplicando lo que son las bases del follaje y el volumen. Oscurecí un poco de verde agregando negro y algo de rojo al mismo y voy a comenzar a dar la base de ese follaje. Voy más o menos siguiendo la forma de esas guías que apliqué. Estoy nuevamente utilizando el pincel de abanico. El otro lado, el follaje lo voy a trabajar sin las líneas guías. Voy a estar aclarando un poco esta mezcla, agregando blanco, algo de amarillo, un poquito de rojo, también agregué algo de verde y con este color voy entonces a trabajar lo que es el volumen. Nuevamente oscurezco un poco esa mezcla, agregué un poquito de negro para eso y voy entonces a ir dando las bases de un arbusto o planta que hay en esa zona. Voy a hacer este que va hacia el verde y uno que va hacia el marrón.
preparo mi mezcla amarronada. Utilizo los mismos colores que en un principio, pero en esta ocasión agregué un poco más de ocre, por eso se ve algo más clara. Y esta es la base de otro tipo de vegetación. Voy a oscurecer nuevamente mi verde agregando algo de negro. También agregué un poco de azul y comienzo a dar la base o sombra de la vegetación. Sería del follaje. Como pueden ver, en este lado no se utilizó las líneas guías, no es necesario, simplemente la guía es para darse un poquito más de seguridad si la necesitara, pero perfectamente se pueden trabajar sin estas guías. Agregué un poco más de azul a la mezcla, algo de amarillo y blanco, en este caso el amarillo es de cromo, sabe que va a trabajar con el que tenga a la mano o el de su preferencia, y con este tono que es más claro, un poquito más brillante, voy a trabajar el volumen. Agregué bastante amarillo a la misma mezcla, algo de azul, y voy a utilizarla para el volumen del arbusto o planta que hay en esta zona. Un poquito más de amarillo, doy más volumen. Ahora estoy preparando un tono de naranja. Este tiene rojo, amarillo de cromo, amarillo ocre. Y entonces con este color voy a trabajar la otra planta que la base estaba en tonos verdes amarronados. Y repito el proceso en la planta al otro lado. Agregué un poquito más de amarillo para aclarar un poco y dar algo más de volumen en algunas zonas. Voy nuevamente con mi marrón. Agregué un poquito más de ocre y blanco para aclararlo un poco más. Con este marrón más claro vamos a comenzar a levantar algunas rocas de esta pared, lo que son una especie de saliente. Mezclé un poco del naranja que quedaba, residuos, con el tono amarronado para resaltar algunas de estas salientes. Agregué también ocre en estos momentos y continúo trabajando. Oscurezco un poco de la mezcla, marrón, agregando negro para repasar aquellas zonas de oscuridad. Puedes utilizar negro puro si deseas,
siempre y cuando tengas mucho control de la cantidad que apliques, no demasiado para que no se note mucho. Es preferible utilizarlo mezclado, en este caso con el tono base de lo que era la piedra o muralla de piedra. Si se quiere resaltar algunas otras rocas, pues lo que hacemos es agregar tonos un tanto más claros para levantarlas. En residuos que había ya que se había utilizado para la arboleda en la parte de atrás, agregué un poquito más de azul y blanco y aplico en alguna de estas rocas que quiero ir resaltando más. Esto es opcional. Si no quieres agregar otros tonos a la pared y quieres mantener los tonos amarronados, puedes hacerlo. Sigo trabajando con esa mezcla de azul, agregando un poquito más de blanco y azul, bastante clarita, para entonces pintar o sugerir lo que es la caída de agua o cascada. Me estoy ayudando con el pincel de abanico. Con el mismo tono voy a estar trabajando el agua que está en esta zona. Esta es la base por el momento. Por ahora voy a dejar así, mientras tanto voy a trabajar la zona de vegetación o hierbas que hay en el lado izquierdo, en este caso del trabajo. Esto comencé aplicando tonos de verde que ya tenía preparado ahí, residuos de mezcla. Luego agregué un poquito de ocre a esa misma mezcla, la continúo trabajando. Voy a ir ajustando la mezcla a lo que voy necesitando. Agregué un poco de azul. No lavo el pincel entre color y color. Aquí agregué algo de amarillo. Sigo agregando amarillo. Esta zona las quiero bastante clara porque recibe un poco más de luz. En el secado el acrílico va a oscurecer, así que si luego de seco no está lo suficientemente claro a mi gusto, pues entonces lo que hago es que una vez seco lo repaso. Voy nuevamente con mis tonos amarronados. Agregué más rojo y ocre. Estoy aquí trabajando un poco algunas de las piedras o rocas. Voy a agregar otras que aún no están, pero que deseo esa zona tenga más, así que voy a ir agregando. Esto es porque necesito que se vea rocas conteniendo el agua que está al pie de la caída o la cascada. Sigo trabajando con tonos más claros para el volumen, los tonos oscuros para el área de sombra o que no recibe luz tan directamente. Lavé el pincel, nuevamente voy con mis tonos de azul y ahora trabajo un poco lo que es el movimiento del agua contenida en esta zona. Aquí voy a estar pintando una pequeña caída de agua. Se puede sugerir y trabajar concretamente en el mismo instante o dar la base y trabajarla más adelante. Decisión de cada cual. Mezclo un poco del tono amarronado con algo de esa mezcla de azul que se está utilizando para el agua. Lo que estoy buscando es sugerir algunos reflejos o sombras que hacen las rocas sobre el agua.
Continúo trabajando las zonas de rocas. Aquí voy a levantar un poco más esta roca que estaba, el agua contenida estaba más alta que la roca como tal. De esta manera no se puede contener, así que vamos a corregir eso. Nuevamente aclaro mis tonos amarronados para trabajar volumen donde vaya necesitándose. A mi tono marrón agregué un poquito de azul y trabajo algunas zonas que son algo más oscuras sin llegar a ser un oscuro demasiado fuerte. Donde quiero oscurecer de manera más fuerte, agrego un poco de negro. Mezclo verde con azul, un poquito de negro para comenzar a dar la base en esta zona de vegetación que aún no se había dado base alguna. Con esa base aún húmeda voy a estar trabajando lo que es el volumen de esta zona, agregando amarillo. Saqué el exceso de pintura del pincel y voy a integrar un poco el amarillo con la base y luego continúo trabajando. Repito el proceso de ser necesario. Aquí agrego un tono de verde más claro que la base, pero más oscuro que la zona más iluminada, para dar volumen en esta zona también. Agrego ocre, verde, rojo. Estoy trabajando con los residuos de la mezcla que quedaba amarronada. En estos momentos este marrón se va a ir un poco hacia el verde, que es lo que estoy buscando. Lo voy a estar aplicando en esta zona. Agregué también ahora un poquito de blanco y de amarillo de cromo. Lo que quiero es aclarar un poco este lado. Agrego un poco de negro y azul para oscurecer un poco esa misma mezcla y continúo trabajando.
repaso el tono más claro de ser necesario. Estoy aclarando un poco más porque ya sabes que en el secado pudiese oscurecer más de lo que quiero. Si aún así oscurece más una vez seco, pues entonces repaso con un tono más claro. Agregué un poquito más de azul para dar un poco más de color profundo, de un verde un poquito más profundo en algunas zonas. Estoy ahora preparando un tono de violeta. Lo hice mezclando azul, rojo y blanco en residuos ya, ¿verdad? De color azul que había, azul claro. Esto que estoy haciendo es opcional, lo que quiero es dar un poquito de color a las rocas. Puedes hacerlas en tonos que van hacia el azul, hacia el verde, hacia el marrón o hacia el violeta. También hay rocas que se ven un tanto hacia el naranja, así que la decisión es de cada cual. Va a darle el tono a las piedras que más le guste. Voy nuevamente con mi tono marrón, agrego blanco y algo de ocre para aclararlo. Aquí quiero dar un poquito más de luz en esta zona, tanto en las rocas como en lo que es el agua. Aquí estoy agregando un poquito del tono amarronado, se me fue un poquito más hacia el rojo o naranja y continúo trabajando. Para oscurecer la zona de sombra en estas rocas estoy agregando un poquito de negro. Utilizo tonos oscuros para marcar un poco de sombra de la vegetación sobre las rocas. Vamos dando los distintos tonos a las piedras o rocas al tiempo que vamos a ir definiendo mejor las formas que se desea tengan cada una de ellas.
Vamos a ir repasando los tonos cada vez que sea necesario y hacemos los cambios que cada cual entienda necesita hacerse. Aquí trabajo un poco más la pequeña caída de agua. Sigo utilizando el azul más blanco para esto. Trabajo un poco más también el agua contenida. Nuevamente mezclo mi tono de azul claro, que es azul talo con blanco, y ahora voy a trabajar el movimiento del agua en la otra zona donde el agua está contenida. Aquí se hizo primero en tonos amarronados, esto porque en esta zona o el fondo tiene muchas piedras o el agua es muy poco profunda y por eso se deja ver o entrever los tonos amarronados de lo que hay en el fondo. Vamos a estar agregando entonces tonos azul claro para el movimiento del agua, y donde sea necesario aclarar los tonos amarronados también se va a ir haciendo, y viceversa, donde se necesite oscurecer un poco más también se va haciendo. Todo depende de lo que cada cual esté buscando en su trabajo. Me ayudo nuevamente con el pincel angular. Aquí estoy usando un poco de violeta. El tono marrón más claro lo estoy agregando, como el tono azul que se agregó recién aún está húmedo, se va a mezclar y lo que voy a estar obteniendo son tonos aún más claros que van quizás un poco más hacia el verde, pero bastante claritos. Mezclo nuevamente azul, un poco de rojo, algo de negro. Esta zona es un tanto oscura. Aquí va otra caída de agua, pero lo que hay detrás puede ser rocas o puede ser un hueco oscuro, ¿verdad? Que está en sombras, y por eso estoy pintando esta parte bastante oscura. No me voy con el negro, sino que busco un azul bastante oscuro para esto. Trabajo nuevamente mis tonos amarronados, ya sean naranjas que van al marrón o verdes, el que necesite al momento o el tono que necesite, lo voy agregando. Agregué ahora un poco de ese tono que va hacia el verde con algo de blanco para dar con este tono algo de movimiento al agua. Aquí me ayudo con el pincel de abanico para la caída. Para la caída se está utilizando azul con blanco. Extiendo un poco de ese mismo tono para la zona de agua que está contenida. Repaso la caída de agua de ser necesario. Estoy dando un poco más de volumen, agregando blanco puro, pero no había lavado el pincel, así que pudiese mancharse un poco ese blanco. Voy aquí con un tono que va hacia el verde. Voy a dar la base en esta zona del agua, es una base. A ese tono de verde agregué algo de rojo, un poco de ocre y blanco. Y voy entonces a pintar el agua, pero más pegado a las rocas. Ya había una base ahí que se dijo era una base que no iba a quedar como definitivo, así que lo trabajamos un poco más. Si deseas utilizar ese tono base para trabajar esa zona del agua, también puedes hacerlo, o darle los cambios que estimes sean necesarios. Voy ajustando un poco mi tono. Aquí agregué rojo a ese verde, también algo de blanco, y voy a ir sugiriendo unas piedras en esta zona. Estas piedras están sumergidas, por eso no están en tonos muy vivos, sino que muy parecidos a la zona donde están.
Esa misma mezcla la voy a estar ajustando un poco, la oscurezco agregando algo de negro. Agregué un poco de la mezcla verde que ya estaba lista, que se usó para el fondo ahí mismo en esa zona, y un poquito de negro. Oscurezco y voy dando las zonas de sombra en esas rocas. No son muy marcadas, recordemos que esto está sumergido y los tonos no hay muchos cambios entre ellos, por lo menos en este caso. Voy nuevamente con mi tono de azul claro, agregué algo también de ese verde que se utilizó en la base y voy a trabajar lo que es el movimiento del agua. Estoy repasando aquellas zonas que estimo sea necesario repasar, y en esta parte hay una especie de pequeña caída, pero es más bien el agua que va a chocar contra una piedra que voy a estar haciendo prontamente. Con los tonos amarronados doy la base de la piedra, la forma que se desee. Es como si el agua pasara por encima de una piedra y luego se va a encontrar con esta piedra de frente. De ese mismo tono amarronado voy a hacer unas manchitas para dar un poco de oscuridad en la zona, con muy poca pintura en el pincel. Luego, sin lavar el pincel, toqué el blanco, un poco de blanco, no demasiado, y continúo trabajando el movimiento del agua en esa zona sobre las piedras que están sumergidas. No las vamos a cubrir completamente con el movimiento del agua, pero sí vamos a dejar ver que sobre ellas pasa agua al pintar el movimiento. Trabajo un poco más esa zona de agua en movimiento. Pongo un poco de oscuridad en donde lo requiera, o de luz también. Todo depende de lo que el trabajo nos va pidiendo. A mi tono amarronado agregué azul, rojo, un poco de verde, algo de negro. Voy a comenzar a trabajar las rocas en esta zona. Con el tono oscuro voy a ir marcando más o menos dónde voy a ubicar la roca. Esto puede cambiar si mientras lo vamos trabajando no nos gusta, pues simplemente corregimos y ya está. Agregué un poco de ocre a la mezcla, algo de blanco. Voy trabajando, voy más o menos marcando dónde están situadas, y ya lo que es la forma pues también se puede corregir, y el tamaño de las mismas las podemos ir haciendo pequeñas o medianas, y si no nos gusta pues lo podemos agrandar. Todo depende de lo que usted desee en su trabajo. Vamos poco a poco, voy manchando
aquí y allá y luego voy a definir mejor. Utilizo un poco de negro sin lavar el pincel para aquellas zonas que no reciben tanta luz. Y aclaro lo de sin lavar el pincel, significa que el negro no está quedando puro, sino que vamos a estar mezclando tonos amarronados con el negro. Ya sería sobre el trabajo porque ambos tonos están en el pincel. A la mezcla amarronada agregué ocre, también algo de rojo y blanco. Se puede agregar o no el amarillo de cromo en este caso, todo depende de lo que quiera cada cual. Y voy a trabajar con este tono, un poquito más de rojo, algo de verde, negro. Voy aplicando y voy integrando donde haga falta. Otro poco de negro, esos tonos aún están húmedos, así que al aplicar el negro se va a integrar. Por aquí voy a hacer un detallito como de un poco profundo, así que oscurezco un poco más, pero no demasiado, para dar algo de textura a estas piedras. Seguimos definiendo la forma, integramos los tonos que querramos en esta zona. Estoy utilizando poca pintura en el pincel y voy aplicando con golpes. Nuevamente preparo mi violeta. Para esto mezclo azul, rojo y algo de blanco. Y al igual que hice con otras rocas, di algunas manchitas en este tono y también es opcional. Voy agregando distintos tonos, también se puede agregar tonos de azul si se desea.
Voy a continuar trabajando con algunas tonalidades en las rocas hasta quedar conforme con el resultado. Una vez termine, lo dejamos así al menos por el momento, y ahora voy a retocar lo que es la zona del suelo. Había ya pintado, trabajado esta área, pero en el secado oscureció unas zonas más de lo que yo esperaba o de lo que yo quería. Significa que en estos momentos la retomo, la retoco, trabajo toda el área que sea necesario. Una vez terminado, voy a continuar y en estos momentos trabajo nuevamente con el tono marrón. Ya sabes que se puede hacer mezclando rojo, verde, el ocre es opcional, y negro. Voy a estar ahora pintando un árbol no muy frondoso en esta zona, así que con el tono amarronado pinté lo que es el tronco, y ya luego doy un poco de luz aclarando el mismo tono que utilicé para pintar ese tronco, y luego voy a estar agregando un tono en el follaje que sea un poquito oscuro, un verde oscuro, y ya luego doy unas luces con tonos más claros. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.